Señor Mendoza, Diago, voy a comenzar en realidad al revés, hablando del exterior antes de hablar de la realidad nacional de su país, pero como usted está de visita en Europa y ha estado en Bruselas, sabe muy bien que un sector del Parlamento Europeo tiene dificultades y desea bloquear el acuerdo de libre comercio con Colombia producto de la situación de los derechos humanos. Sí, así es. Pues lo que uno percibe es que tal vez el concepto lo están manejando en una forma muy general y de pronto están tomando como base una serie de hechos ocurridos de 20 años atrás, a veces en mucho menos tiempo, pero que hoy están perfectamente judicializados, que están siendo investigados y que han sido llevados a los estrados judiciales y de ahí han resultado sentencias. Entonces, hablar de violación a los derechos humanos sobre, por ejemplo, sobre la base de lo que se suele denominar ejecución extrajudicial ocurrida hace 6 o 7 años, a lo mejor no consultaría la realidad de hoy en Colombia, porque precisamente los observadores internacionales que han estado visitando nuestro país hoy pueden decir con tranquilidad que eso ha mejorado, pero uno desde la perspectiva judicial también comienza a ver que no solo ha mejorado, sino que esos hechos no están quedando impunes. ¿Y cómo se explica en consecuencia que bajo su gestión se hable hoy de crímenes de lesa humanidad, que antes, durante décadas, se mantuvo ese tema en la impunidad? ¿Qué ha cambiado en Colombia para poder hablar de esta forma? El asunto no es tan sencillo de contestárselo por lo siguiente. Los episodios que hoy se están manejando de esa manera fueron homicidios de mucho impacto ocurridos hace 20 o algo menos de 20 años, que los cometió el narcotráfico tratando de eliminar sistemáticamente a toda persona que de alguna manera se les opusiera. Entonces, en su momento, a pesar de la tergiversación que hubo de las investigaciones por parte de personas que estaban colaborando con el crimen organizado, se adelantaron algunas investigaciones, se logró procesar a mucha gente y particularmente a muchos de los autores materiales se les condenó. Pero como sabemos que no tenemos todavía todos los autores intelectuales, es decir, las personas que estuvieron detrás de estos magnicidios, entonces continuamos las investigaciones y las investigaciones han continuado. Pero hoy, bajo la vigencia de un estatuto internacional, que es el Estatuto de Roma, la vigencia de la Corte Penal Internacional, sustentada en una serie de principios y de normas de carácter internacional que ya habían sido instituidas por las Naciones Unidas y aún en tratados internacionales diversos, algunos fiscales nuestros, haciendo el estudio del tema y como son los responsables de las decisiones en concreto, optaron por manejar el asunto desde esa perspectiva, como bajo el concepto de delitos de lesa humanidad, por la sistematicidad, por el carácter ese de grupo armado poderoso atacando a la población civil, que tenía como finalidad eliminar a todo aquel que se le opusiera a su negocio ilícito. Entonces, el concepto se maneja, pero no han cambiado las cosas desde aquel momento hasta la investigación ha seguido siempre. Fiscal, pero creo haberle escuchado solamente hablar de un sector, que es el sector del narcotráfico. Sí. ¿Significa eso en consecuencia que el sector de los representantes del Estado, por ejemplo, de representantes del Ejército o el sector de la guerrilla, no han cometido magnicidios? No, nosotros judicialmente no tenemos documentado, por ejemplo, que esos grandes magnicidios hubieran sido propiciados desde, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o hubiera sido una política de Estado. Lo que tenemos muy bien definido, y mucho de eso se ha logrado precisamente con las versiones que se han recibido a partir de la Ley de Justicia y Paz, a los desmovilizados del paramilitarismo. Uno lo que encuentra es el crimen organizado financiando y propiciando esto, promoviendo ese tipo de delincuencias. Claro está que también se ha manejado la hipótesis de que algunos políticos aprovecharon eso para obtener a su vez beneficios de la eliminación física de su contendor. Pero hablar de que eso sea que eso hubiera sido una política de Estado o una política de las Fuerzas Armadas no aparece judicialmente reconstruido o establecido. Y nosotros solamente manejamos las hipótesis que se consoliden probatoriamente en los procesos.
La Fiscalía es una instancia muy adecuada para poder evaluar la seguridad democrática del presidente Uribe. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la gestión del presidente Uribe en esta materia? Bueno, esa es otra pregunta que tampoco es fácil de resolver por lo siguiente. Claro que el termómetro preciso para medir la temperatura de cuán elevada esté o cuánto haya bajado en este enfrentamiento con las organizaciones criminales puede ser la Fiscalía, o mejor, el sistema judicial, Fiscalía y jueces. Entonces yo le diría que por la judicialización de los casos, a partir del año 2002, ¿no?, hasta la fecha, por la manera como se han controlado ciertos territorios, por la manera como se ha controlado cierta modalidad delincuencial, secuestros y extorsiones, por ejemplo, uno podría decir que los actos de choque que se han implementado están funcionando y están produciendo sus efectos. Pero es que en Colombia no solamente se tiene a un grupo armado atacando la población civil, se tienen una serie de modalidades delincuenciales que pueden ocurrir en el campo, pero preferiblemente se trasladan a las ciudades, que también constituyen factores de inseguridad. Entonces se está combatiendo eso en su conjunto. Claro está que si usted tiene un grupo armado con fusiles AK-47 o con fusiles de alto poder en general, las Fuerzas Armadas irán a combatir con los mismos medios. Y nosotros entramos en el asunto cuando ya el combate haya cesado y cuando ya vayamos a judicializar episodios. Para justamente explicar lo complejo que es la situación, efectivamente no son pocos los sectores en Colombia que dicen, si hablamos de secuestros, si hablamos de homicidios, las cifras están hablando claramente de una disminución. Sin embargo, la otra cara de la medalla es que en una ciudad como Medellín, el año 2009, 2.000 asesinatos. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Sí, es que uno tiene que estudiar eso desde una perspectiva criminológica primero que nada. Es decir, ¿cuál es la génesis de la delincuencia? ¿A qué se debe eso? Que hemos observado no solo en Medellín, sino también en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, en varias ciudades, que hemos observado que se están enfrentando bandas. Usted les oye unos nombres curiosos, los paisas, los rastrojos, los águilas negras, etcétera. Se están enfrentando entre sí para tener el control de las zonas de narcotráfico. Y esas bandas están integradas por ¿quién? Hemos podido establecer también judicialmente y a través de la investigación criminal, no labores de inteligencia, sino investigación ya en firme, que esas bandas en muchas ocasiones están integradas por personas que pertenecían a los grupos de los paramilitares. Pero no es que haya revivido el paramilitarismo. Estamos enfrentando, son delincuentes, organizaciones criminales delincuenciales, muy bien armadas, eso sí, pero no vamos a hablar de que desde esa actividad se haya, por ejemplo, se estén financiando campañas políticas, se esté controlando un territorio y se tenga una estructura paramilitar para dominar el área y dominar la política y dominar todo. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí lo que tenemos es la repetición de las famosas bandas criminales de las ciudades, que por cierto no son exclusivamente de Colombia. Si uno recuerda el actuar ese letal, tan grave, de las maras salvatruchas, por ejemplo, se dará cuenta que una organización criminal de esas, una banda de delincuentes, puede actuar en cualquier país. Señor Mendoza, Diego, pero al hablar de paramilitares, y se cita justamente como referente a la Fiscalía General de la Nación, se dice que los paramilitares desde los años 80, en 400 de los 1.100 municipios de Colombia, han eliminado a 150.000 personas. Creo que la cifra no está correcta. Hemos documentado 169.000 casos de homicidios. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es lo que hemos podido documentar, el accionar de los paramilitares en los lugares donde actuaban. Y por eso se hizo tan necesario desmovilizarlos y someterlos a un procedimiento que por lo menos les diera el estímulo para dejar la actividad delincuencial y eliminar las estructuras esas paramilitares. Pero no solamente son 169.000 homicidios, se han detectado
más de 40.000 episodios de desaparición forzada, numerosísimos casos de secuestros, numerosísimos casos de violencia de género, de reclutamiento de menores que continúan bajo otra agrupación armada, en fin. Entonces, logramos establecer la dimensión de lo ocurrido precisamente a través de la ley 975, que es la ley de justicia y paz, que por cierto suelen criticarnos porque dicen que todavía no hay sentencias condenatorias. Es decir, que no son 20.000 los desaparecidos, sino más de 40.000. No, son más, ¿no? Eso, la dimensión de lo ocurrido realmente alarma, ¿no? Porque deja la impresión que fue una verdadera guerra civil, y realmente no fue así. Fue el ataque del grupo armado, ¿no? El enfrentamiento con la guerrilla, el desalojo de la guerrilla, la ocupación del territorio y luego la intimidación a través del homicidio ese terrorífico, macabro, ¿no? Por unos medios que realmente parecen de ciencia ficción. Demos vuelta a la página, señor fiscal, y hablemos de los falsos positivos. Hago un pequeño resumen para aquellos que nos están viendo y escuchando que no conocen. Se trata de jóvenes inocentes que han sido capturados por fuerzas militares, hechos pasar como guerrilleros, asesinados. Sí, así es. Y resulta que ahora los culpables de estos crímenes son puestos en libertad por un artilugio de carácter judicial. ¿No habla esto de una debilidad de la justicia en Colombia? Yo diría que habla más bien de funcionarios que, teniendo normas tan claras, no tienen la capacidad para hacer una interpretación acorde con las circunstancias procesales que se les presenten. Me explico. Una semana antes más o menos de las primeras libertades esas que se otorgaron a los de los falsos positivos, se otorgó la libertad a un grupo de guerrilleros y a un sindicalista sindicado de tal que se encontraban en un campamento del río Sumapaz, a quienes se les atribuía eso, rebelión por haber estado vinculados al grupo. Esa fue la primera libertad que se dio, también por vencimiento de términos. Y a la semana siguiente comenzaron las libertades de los capturados o los detenidos por los falsos positivos. Quien primero salió a quejarse de eso y a reclamar por eso fue la propia Fiscalía. Inclusive me tocó personalmente asumir eso. Porque nosotros tenemos el convencimiento que esa fue una actitud muy flexible de unos jueces que pensaron que la norma que permite esas libertades daba para interpretarla como ellos lo hicieron. Esos son los defectos del sistema judicial que en realidad no comprometen al sistema en general. Son, diríamos, de problemas de determinados funcionarios de la organización judicial. Pero usted sabe perfectamente que tanto en el país como fuera de él, este hecho va a ser visto como una tolerancia, como una concesión a militares que han cometido crímenes. Lamentablemente se vería así porque a lo mejor se piensa que la rama judicial integra un todo con el gobierno. Y nosotros sabemos perfectamente, y eso es evidente, pero no sobra repetirlo o recordarlo, que nosotros somos la rama del poder público que se encarga de administrar justicia y que somos completamente autónomos, completamente independientes de las otras ramas del poder público, aun cuando colaboremos armónicamente con las otras. Pero somos absolutamente independientes. Este no es un episodio de Estado, esto no se debe a una política del Estado, el gobierno no tiene nada que ver con esto. Estos fueron 2 o 3 jueces que tuvieron a su cargo eso, quienes entendieron que ya se habían vencido 90 días desde el escrito de acusación hasta esa fecha y todavía no se había iniciado el juicio. Claro que eso es reprochable, claro que eso es combatible y nosotros de hecho apelamos esas decisiones. Y lo que no se dan cuenta los defensores que dilataron la actuación es que están exponiendo a esas personas a que sí queden bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional si en Colombia esos hechos quedan impunes. Efectivamente, usted sabe que este podría ser uno de los casos que iría a la Corte Penal Internacional. Podría perfectamente ser uno de los casos porque si eso no continúa, si la investigación se debilita, si no hay decisiones de fondo, si la investigación es pobre y el juicio es amañado, por supuesto que va a darse el presupuesto necesario para que intervenga la Corte Penal Internacional porque esos son delitos de lesa humanidad. Entonces, parece que no estuvieran midiendo los riesgos que tienen. Y lo que es curioso, quienes están corriendo el riesgo son los defensores de esos procesados, ¿no?
Señor Guillermo Mendoza, fiscal general de la Nación de Colombia, usted sabe que en el afán de buscar soluciones para combatir el delito surgen muchas ideas. Una de las más recientes es la del presidente Uribe de sugerir que podrían crearse redes de informantes de jóvenes infiltrados en las comunas para combatir el delito. ¿Qué piensa usted de una iniciativa de esta naturaleza? Bueno, lo que pasa es que no debemos entender que con eso se está institucionalizando, diríamos, la delación por fuera de las estructuras mismas. Es decir, ese es un aliciente que se le está dando a los miembros de la organización criminal para que delaten a sus compañeros, ¿no? Para que expliquen cómo funcionan, quiénes son los cabecillas, etcétera. Pero eso no es invento del presidente Uribe, es un procedimiento universal en todas las policías cuando se va a adelantar una investigación criminal. No, pero a lo mejor no me he expresado bien. No, yo hablo de la sugerencia del presidente de pedirle a jóvenes que se infiltren para poder sacar información en las comunas. Pero es que no son jóvenes de los colegios ni de aquí ni de allá, son jóvenes vinculados a las organizaciones criminales. Es un aliciente decirle, desmovilícese, muévese y nosotros le damos una recompensa. Pero deme la información de su organización. Porque otra figura que existe universalmente en todas las policías, que es la del agente infiltrado, no se trabaja con particulares, esa se trabaja con miembros de la propia policía judicial. Y eso se hace todos los días, sobre todo para infiltrar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Entonces pienso que de pronto no se ha entendido muy bien la propuesta. La propuesta está encaminada a exhortar a los muchachos, es que son muchachos los que integran esas bandas. Pero delincuentes. Los delincuentes, que sean ellos los que encuentren un aliciente en esa delación, se pueden beneficiar del principio de oportunidad y podrían hasta recibir beneficios diferentes al mero beneficio judicial. Entonces no se está inventando nada, ni él ha descubierto el agua tibia, no. Él está reconociendo una cosa que ocurre en todas las policías del mundo. La infiltración de las bandas criminales o la delación a través de personas de las policías judiciales o de sus propios miembros para que delaten a los compañeros que están en esa actividad. Decía usted con razón en algún momento de esta conversación con Radio Nederland que estamos hablando de poderes distintos cuando hablamos del Ejecutivo y del Poder Judicial. Pero usted sabe también que en Colombia se le llama choque de trenes a las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, que no han sido precisamente muy felices aquí y allá. ¿De qué manera han afectado a la democracia del país, a la institucionalidad del país, estos choques de trenes? No, bueno, a ver, es que esa metáfora, esa expresión metafórica se ha venido utilizando ordinariamente para expresar los enfrentamientos y las controversias jurídicas que se han dado entre las diferentes cortes. Así es. No propiamente para definir o para representar la controversia que se ha presentado entre la Corte Suprema de Justicia y el señor presidente. Esa controversia última a la que me he referido tiene que ver más que nada con unos criterios alrededor de la elección del fiscal, con algunos criterios alrededor de ciertas investigaciones, en fin. Pero eso no afecta para nada a la democracia y de tal manera que la Corte Suprema de Justicia ha podido perfectamente procesar y condenar a todos los congresistas adherentes al propio partido del presidente, el partido de la U, sin ninguna dificultad. Allá no se ha ido a meter la tropa a decirle no sentencia, allá no ha habido actos violentos, pero sí se sabe que desde autoridades del Estado, por ejemplo desde el Departamento Administrativo de Seguridad, hubo seguimientos, hubo interceptaciones ilegales y hubo una serie de comportamientos que son de suyo delictuales y que condujeron a que antier se dictara una acusación y se llamara a juicio a varios de esos funcionarios que intervinieron en eso. Pero decir que con eso se haya afectado la democracia, yo diría que más bien podríamos sostener lo contrario. Se ha demostrado que ningún poder predomina sobre el otro y que la justicia mantiene su línea. Ha nombrado usted hace un par de segundos atrás al DAS. Ajá.
¿No es partidario usted de suprimir al DAS y crear otra institución? Bueno, como están las cosas y habida cuenta tanto conflicto relacionado con sus actividades, con sus funciones, uno pudiera decir que sí, que es necesario definitivamente ensayar otra oficina. Pero ensayar la eliminación del DAS no significaría que las funciones que tenían allí vayan a desaparecer porque el Estado las necesita. Todo Estado universalmente organizado, todo Estado universalmente concebido como tal, tiene una red de inteligencia, tiene un grupo de policía judicial necesario para impulsar o adelantar las investigaciones judiciales. Lo que se necesita sí es organizarlo y entender que eso no es para cometer delitos, que eso no es para estar vigilando al ciudadano a la manera de lo que pudo haber ocurrido en las dictaduras nefastas de mitad del siglo pasado, que el ciudadano tiene sus derechos, etcétera. Pero como le digo, sí, eso puede ser muy útil que se elimine, pero por favor que sus funciones, ¿no?, se asignen a otras entidades como parece ser que va a ocurrir. Señor fiscal, y con esto yo voy a concluir. Hemos hablado hasta ahora de cosas muy concretas, precisas, que han sucedido, de hechos duros y no de especulaciones. No es mi propósito, en la última pregunta, cambiar el giro de la conversación, sí, pero usted sabe que nos estamos acercando a un proceso electoral que puede tener visos positivos, menos positivos, es decir, que la valoración que se haga de lo que va a suceder en Colombia puede tener una influencia significativa para el futuro de la democracia del país, ¿no le parece? Sí, es muy importante. Primero que nada, pues porque son las primeras elecciones que se realizan por fuera de, diríamos, o que se realizan sin que haya existido la influencia violenta y nefasta de las estructuras paramilitares. Y estamos precisamente desde la Fiscalía y desde la Policía Nacional, inclusive de las Fuerzas Armadas en general, evaluando lo que ocurre en las regiones para evitar que el dinero del narcotráfico vuelva a infiltrar las campañas, porque ya hay comentarios serios de que eso puede ocurrir. Entonces estamos en eso, pero es que eso es una cosa completamente diferente a lo que ocurrió en el 2002 y aún en el 2006, que las estructuras paramilitares impusieron los candidatos. Entonces hoy estamos en eso. Lo otro sí, las nuevas concepciones políticas que se van a manejar, en realidad se salen del contexto de mi especialidad, que es la cuestión judicial y penal, tiene carácter político y serán los ciudadanos los que decidirán si deben o no decidir en tal o cual sentido. Hemos tenido el gusto grande de recibir aquí en los estudios centrales de Radio Nederland al fiscal general de la Nación de Colombia, el señor Guillermo Mendoza. Señor fiscal, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted y un saludo especial a todos sus oyentes. Para mí es un honor verdadero estar aquí con usted y haber sido invitado por usted a participar en su programa. Comienza a ver que no solo ha mejorado, sino que esos hechos no están quedando impunes. ¿Y cómo se explica en consecuencia que bajo su gestión se hable hoy de crímenes de lesa humanidad, que antes, durante décadas, se mantuvo ese tema en la impunidad? ¿Qué ha cambiado en Colombia para poder hablar de esta forma? El asunto no es tan sencillo de contestárselo por lo siguiente. Los episodios que hoy se están manejando de esa manera fueron homicidios de mucho impacto ocurridos hace 20 o algo menos de 20 años, que los cometió el narcotráfico tratando de eliminar sistemáticamente a toda persona que de alguna manera se les opusiera. Señor Mendoza, Diago, voy a comenzar en realidad al revés, hablando del exterior antes de hablar de la realidad nacional de su país, pero como usted está de visita en Europa y ha estado en Bruselas, sabe muy bien que un sector del Parlamento Europeo tiene dificultades y desea bloquear el acuerdo de libre comercio con Colombia producto de la situación de los derechos humanos. Sí, así es. Pues lo que uno percibe es que tal vez el concepto lo están manejando en una forma muy general y de pronto están tomando como base una serie de hechos sustentada en una serie de principios y de normas de carácter internacional que ya habían sido
instituidas por las Naciones Unidas y aún en tratados internacionales diversos, algunos fiscales nuestros, haciendo el estudio del tema y como son los responsables de las decisiones en concreto, optaron por manejar el asunto desde esa perspectiva, bajo el concepto de delitos de lesa humanidad, por la sistematicidad, por el carácter ese de grupo armado poderoso atacando a la población civil, que tenía como finalidad eliminar a todo aquel que se le opusiera a su negocio ilícito. Entonces, el concepto se maneja, pero ocurridos de 20 años atrás, a veces en mucho menos tiempo, pero que hoy están perfectamente judicializados, que están siendo investigados y que han sido llevados a los estrados judiciales y de ahí han resultado sentencias. Entonces, hablar de violación a los derechos humanos por ejemplo, sobre la base de lo que se suele denominar ejecución extrajudicial ocurrida hace 6 o 7 años, a lo mejor no consultaría la realidad de hoy en Colombia, porque precisamente los observadores internacionales que han estado visitando nuestro país hoy pueden decir con tranquilidad que eso ha mejorado, pero uno desde la perspectiva judicial también. Entonces, en su momento, a pesar de la tergiversación que hubo de las investigaciones por parte de personas que estaban colaborando con el crimen organizado, se adelantaron algunas investigaciones, se logró procesar a mucha gente y particularmente a muchos de los autores materiales se les condenó. Pero como sabemos que no tenemos todavía todos los autores intelectuales, es decir, las personas que estuvieron detrás de estos magnicidios, entonces continuamos las investigaciones y las investigaciones han continuado. Pero hoy, bajo la vigencia de un estatuto internacional, que es el Estatuto de Roma, la vigencia de la Corte Penal Internacional,